es decir, cómo poder hacer optimizaciones a partir de la información que ya se tenía. Clave entonces, dentro de este proceso, para este escenario, la liquidez y la tecnología. Al mismo tiempo, plantearon una serie de medidas que tenían que ver con el tiempo para ejecutar esas medidas, que podían ser de muy corto plazo, menos de 90 días, o de más largo plazo, de 6 a 12 meses. El largo plazo, a raíz del COVID, se nos volvió no 10 años ni 5 años, se nos volvió el plazo más inmediato, inclusive dentro del mismo periodo del año, 6 meses. Y al mismo tiempo, comenzamos a identificar, a partir de inclusive las mismas acciones que se venían adelantando, qué actividades se podían plantear de alto impacto en términos de mejora en el margen EBITDA o el margen de, digamos, alrededor de la caja disponible que genera un negocio. Lo más inmediato, lo más inmediato era hacer lo que hicimos, negociar con proveedores, demorar pagos, congelar pequeños, digamos, batches de producción que tuvieran margen pequeño, sacar inclusive de la línea de producción algunos productos que no se estaban generando, sobre los cuales no se estaba generando demanda en el mercado. Pero lo más interesante del estudio McKinsey es que planteaba unas acciones muy concretas hacia el mediano y largo plazo, que es este en el que ya estamos acá, que es de 3 a 6 meses y de 6 meses a un año. Este informe es del 30 de marzo. Entonces piensen en este horizonte de tiempo que ya se materializó la primera vista de 6 meses que había que ejecutar para proteger la caja, porque había que protegerla en ese momento y también mañana. El mañana, los siguientes 12 meses. Mediano plazo, inventarios, la cadena de producción, la estandarización y puntualmente un tema que es de alto impacto para, sobre todo en nuestras empresas en América Latina, la logística y la cadena de abastecimiento. Esto, señores y señoras, tiene un nombre propio en las organizaciones. Esto se llama operaciones y mantenimiento. Hubo un vuelco alrededor de llamar la atención de lo que significa operaciones y mantenimiento en la generación del valor de las organizaciones, tanto en grandes empresas, y esto abarca petróleo y gas, energía, producción de bienes de consumo, eventualmente inclusive alimentos si se quiere, como la pequeña y mediana empresa, el que está generando, por ejemplo, insumos médicos precisamente para atender la pandemia. Hubo un giro alrededor de la operación y el mantenimiento que afortunadamente se sigue manteniendo y hay que capturar esa oportunidad porque es en la operación y el mantenimiento, como he escrito ya en varios artículos y ustedes que varios que están aquí me han escuchado con anterioridad, la fuente de valor de una organización está en la operación y el mantenimiento. Claramente, cada área contribuye, pero es en la operación y el mantenimiento donde se genera el ingreso y donde se generan los costos, principalmente. Dicho esto, pensemos en la cultura del valor desde la gestión de activos. Solamente haciendo un recorderis de todo lo que ha implicado ISO 55001 y lo que particularmente plantea un sistema de gestión de activos, tiene que ver con dos historias. La primera historia es la gestión del costo, riesgo, desempeño. En una vista más equilibrada y balanceada entre el costo, que deja de ser intuitivo a ser justificado, desde riesgo, que evitábamos los riesgos y más bien lo que hacemos es un proceso de mitigación y de control, al desempeño, que pasa del máximo al óptimo, y el óptimo global, no el óptimo local, queriendo significar con eso que lo que nos interesa desde un punto de vista orientado hacia la generación de valor es hacia la maximización del valor o a la minimización del costo total de la propiedad, con un balance riesgo, costo, desempeño. Aparecen como beneficios o premisas de la gestión de activos el retorno de la inversión, el costo de instalación, el capital invertido, la capacidad instalada, la gestión de riesgos, alargar al máximo la vida útil de los activos, la gestión de la reputación y el alineamiento de la estrategia de la gestión de activos. Entonces aquí aprovecho esta diapositiva para dejar varios mensajes. Primero, gestión de activos no es una manera más bonita de llamarle a mantenimiento.
la gestión de activos tiene que ver con todo el ciclo de vida, con la instalación, con la operación, con el mantenimiento, inclusive con el desmantelamiento. Es muy importante tener esa visión de gestión de activos como el ciclo de vida del activo, no solamente con el componente de mantenimiento. Dos, si ustedes ven las letras verdes que están allí, varias de esas tienen que ver con temas de presupuesto. Retorno a la inversión, capital invertido, optimizar el uso de capacidad instalada, alargar la vida útil de los activos. Eso tiene que tener un alto componente financiero, es decir, ya no me interesa solamente el activo por tenerlo, sino el retorno sobre la inversión que me está dando ese activo. Por el otro lado, una variable no menor que tiene que ver con la gestión de riesgos, que afortunadamente un marco como ISO 31000 ya tiene un avance en esto. De hecho, ISO 55001 hace referencia a ISO 31000 como marco de referencia para la gestión de riesgo. Y por el otro lado, la reputación, que es un elemento fundamental en la cultura de negocios de hoy día, y el alineamiento. Esos son algunos de los aspectos que quisiera destacar de este mensaje. Cuando revisamos la estructura de requisitos de la ISO 55001, y yo no quisiera sobresimplificar esto, pero lo que quiero es plantearlo de manera didáctica, normalmente cuando hemos estado cercanos a sistemas de gestión, tenemos los procesos de soporte, la operación, la evaluación del desempeño, el mejoramiento, con, digamos, unas premisas y un alcance de un sistema de gestión. Eso ya es conocido. De hecho, cuando hemos recibido auditorías, los que han tenido la fortuna de recibir auditorías de certificación o de recertificación o de seguimiento en el sistema de gestión, normalmente preguntan por las acciones de mejora, la revisión por parte de la dirección, la gestión de las no conformidades, se hace el proceso de auditoría. Lo interesante de ISO 55001 es que es la primera norma en el mundo que se constituye como una norma de alto nivel, que pone de primero y antes que todo el contexto de la organización. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde está en las partes interesadas? ¿Dónde está el alcance del sistema? Es decir, plantea una premisa empresarial antes que del mismo sistema de gestión. Y lo segundo novedoso de la norma es que pone el liderazgo como un componente fundamental para el logro de los resultados. No es un componente accesorio, es un componente fundamental. Tan fundamental es que merece un capítulo antes del ciclo que les acabo de contar de cualquier otra norma como la que pudiéramos tener antes de las revisiones que se están haciendo en este momento. Queriendo significar que fíjense que parte de un proceso que se tiene el contexto, saber dónde está parado, y el liderazgo, que se termina reflejando en términos de liderazgo y compromiso, las políticas y los roles y responsabilidades. Con esos dos pilares se desarrolla todo el proceso, digamos, normal que tiene un sistema de gestión. ¿Dónde está el valor? Uno diría, cuando planteamos la calidad, para poner un ejemplo, yo normalmente didácticamente lo explico así. Hace unos años, cuando queríamos echarle la culpa de un problema de no calidad a alguien, buscábamos al departamento de calidad. Porque el departamento de calidad era el dueño de la calidad. Eso fue evolucionando con el tiempo y se dieron cuenta que la calidad no era del departamento de calidad. El departamento de calidad es apenas el gestor del sistema. Y es cada uno de nosotros, dentro del rol que ejecutamos dentro de la organización, es responsable de asegurar esa calidad. Dicho esto, si lo hacemos de manera análoga con la confiabilidad, solo por tomar una variable, la organización en su conjunto es la responsable de la confiabilidad, porque es una cadena. Todos tenemos que ver con la confiabilidad. Si diseñamos bien, operamos bien, hacemos la logística bien, mantenemos bien, uno no debería tener problemas. Pero si diseñamos mal, construimos mal, operamos mal y para acabar de rematar hacemos mal mantenimiento, pues ahí no va a pasar un milagro. Ahí es una invitación al desastre. Dicho esto, cuando lo vemos desde este punto de vista, el valor en la estructura de requisitos en una norma como la ISO 55001 no es responsabilidad exclusiva de un área, es más de todo el sistema y todo el proceso, de entender muy bien cuáles son los intereses de las partes interesadas, de tener el liderazgo adecuado gestionando y impulsando toda la cadena, planear bien,
tener los procesos de soporte muy sólidos, entre otros la competencia y la conciencia organizacional. Competencia es saber hacer, conciencia es saber por qué hacerlo y querer hacerlo. Desde el punto de vista de operación, claramente enfocados al logro de los resultados. En la evaluación del desempeño, ver cómo vamos y el mejoramiento, reconocer que estamos en un camino continuo de mejora y que ninguno de nosotros es producto terminado, ni como empresas, ni mucho menos como personas. En ese contexto es que se genera el valor en un sistema de gestión de activos. Pero al final del día, esto que suena muy bonito, hay que ponerlo en términos de resultados concretos. Y una invitación para todos mis compañeros de América Latina, que en este momento hay casi 80 personas sentadas aquí escuchando esta noche y a los cuales les agradezco estar acá. Y es que se requiere hacer mucho más énfasis en documentar los resultados. Al inicio presentaban que formó parte de la Comisión Nacional de Mantenimiento y de Gestión de Activos de la Asociación Colombiana de Ingenieros aquí en Colombia, con un esfuerzo que ya viene desde hace muchos años tratando de documentar mejores prácticas. Y por el otro lado tengo la presidencia de la filial LATAM de la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad. Y constantemente vemos en los congresos del uno y el otro, y particularmente de la SMRP, la conferencia o los simposios locales que se alcanzaron a hacer aquí en la región, y en el congresos como el DIPEMAN o el de ASIEM, que hay un muy buen avance en el soporte técnico, muy buen avance en la sustentación desde el punto de vista de prácticas, pero eventualmente ya se pierde un poco de fuerza cuando comenzamos a ponerle foco a los resultados concretos desde el punto de vista financiero. Aquí les voy a plantear algunos que yo mismo he documentado a lo largo de estos años. Y aquí los voy a separar porque es que se tiende a confundir los resultados de sistemas de gestión de activos con los resultados de mantenimiento. Y eso es una separación que, si hay algo que me gustaría que quedara claro esta noche, sería esa. Una cosa es que yo mida los resultados del mantenimiento, por ejemplo, como una organización independiente. Eventualmente quiero evaluar el CBM, el mantenimiento basado en condición, y tengo una relación beneficio-costo que en lo que yo identificaba en diferentes contextos empresariales y en diferentes aplicaciones puede ir de un rango de 3 a 40. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada dólar que yo invierto en CBM, el equipo, vía menor costo de mantenimiento, menor costo de paradas, menor costo de repuestos, menor costo de horas extras inclusive, me retorna 3 veces eso, mínimo. Eso es buenísimo, porque la sentada entonces con el área financiera para efectos de presupuesto, y recuerden proteger la caja y proteger la caja hoy y proteger la caja mañana, significa que llega con un argumento adicional para defender el presupuesto de mantenimiento. Y eso es supremamente importante en esta coyuntura. Y por el otro lado, cuando se integran las prácticas de operación y mantenimiento desde el diseño, hay una reducción de la inversión entre 3 y 8%. ¿Eso es relevante en qué sentido? En que normalmente si los equipos de diseño diseñan como silos, solos, aislados, sin tener en cuenta las mejores prácticas de operación y mantenimiento, todo eso termina siendo reflejado o en mayor costo de operación o en mayor costo de inversión inicial. Ese costo de inversión inicial se debe a estándares, a mala ubicación de los activos, no dejar los espacios inclusive adecuados para hacer las actividades de mantenimiento, solo por mencionar algunas de ellas. Pero de nuevo, esa es una visión parcial. Hay una lista seguramente mayor de resultados. Yo solamente destacaría estos dos para efectos de esta presentación. Por el otro lado, cuando ya integramos las prácticas, ya con un mayor nivel de integralidad, si me lo permiten, dentro del ciclo de vida del activo, tiene que ver con orientar mejor las prácticas de diseño, de operación, mantenimiento, integradas en el momento de decidir. Y eso mejora hasta un 2% la tasa interna de retorno. Claro, he tenido casos de 1.5, otros de 1% en la tasa interna de retorno. Pero yo les quiero decir que en este contexto, un 1% de la tasa interna de retorno significa que eventualmente tengo una cobertura adicional para cubrir la deuda, para generar un mayor pago del flujo, en el flujo de efectivo
que tengo para cubrir la deuda de los activos que estoy adquiriendo o para mejorar la rentabilidad hacia el accionista. No es menor. Cuando lo vemos en este punto, y ustedes que eventualmente negocian créditos para comprar un vehículo o una casa, uno negocia 1% en la tasa. Ahora imagínense lograr hasta el doble vía una mejor integración de la cadena dentro del ciclo de vida del activo. O un incremento de la disponibilidad del 1%, y esto lo presenté el año pasado en Perú, en el Congreso de IPEMAN del año pasado, que Víctor tuvo digamos, la cortesía de invitarme y a mí el honor realmente de presentar el trabajo allí. Presentamos un caso en donde el 1% de incremento de disponibilidad puede mejorar el margen de vida hasta un 0.5 y un 3.2%, que de nuevo, considerando los mismos elementos que planteamos anteriormente, también suena bastante atractivo desde el punto de vista financiero. Pero también hay documentados en la literatura. Por ejemplo, para el Scottish Power Generation del International Case Studies in Asset Management, que fue publicado en el 2012, ahí se planteó que había un 29% de reducción de costos de mantenimiento, o un 22% en disponibilidad de la planta, o un 50% de reducción de salidas no programadas de sistemas. En un contexto como este, en donde la sobreoptimización puede ser delicada, yo veo muchas empresas que están haciendo recortes por hacer menos y no por optimizar realmente. Y estamos hipotecando el futuro. De alguna manera, por las medidas de corto plazo, se están sacrificando la salud de los activos y la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo. Pero les quiero decir, si llegamos a un comité de decisión en donde estamos conversando de estas cosas, y comenzamos a sacar tiempo medio entre fallas, tiempo medio para reparar disponibilidad de equipos, confiabilidad de máquinas, y no, es que la confiabilidad de máquinas va a pasar del 99.5 al 99.6 y con eso ya tengo ganado el año. Pues hermano, con todo respeto se los digo y como lo he dicho en varios escenarios, nos sacan en hombros pero para lanzarnos por la ventana, porque no nos están entendiendo. Desafortunadamente, para bien o para mal, nos guste o no, realmente el lenguaje universal en gestión de activos son rentabilidades y dólares. Es decir, nos toca ponerle cifras económicas a todo ese esfuerzo económico tecnológico y técnico que venimos haciendo a nivel de la gestión de los activos. Paso entonces a los factores críticos de éxito. Aquí es muy importante tener varios elementos. El primero, la coyuntura actual requiere decisiones rápidas y estructuradas. Una cosa, como decimos, es que tengamos que actuar rápidamente y otra cosa es volarse pasos. Yo no soy de la línea que actuar rápido signifique evitar etapas, porque termina quemando el proceso. Entonces, no, es que hay que hacer un recorte de mantenimiento. Bueno, ¿por qué? ¿Bajo qué nivel de riesgo vamos a quedar? ¿Con qué condiciones de operación vamos a reiniciar? Desde la Comisión Nacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, por ejemplo, se planteó una guía de parada de plantas y de arranque de plantas para pymes, para pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque es muy importante saber qué hacer y tener cuidado, porque la desgracia que nos pudiera pasar en nuestro continente, dado el nivel de madurez tecnológica que tenemos, es que por arrancar a la brava terminemos dañando los activos bajo un contexto en donde no tenemos plata para repararlos. Así de sencillo. Venimos de 6 meses de cuarentena. Eventualmente llega una empresa y arranca sus activos. Posiblemente hubo rotación de personal, posiblemente hubo una condición de pérdida de conocimiento y arrancan los activos y es en ese momento en donde se los tiran, perdónenme de lo coloquial, los dañamos. Eso no nos debe pasar y es un llamado de atención enorme, solamente desde el punto de vista de integridad del proceso. Hablemos un poco de la integridad de las personas. Muy importante cuidar la gente.
que no nos vayamos a accidentar en el reinicio de las operaciones, que desafortunadamente hubo en algunos sectores y que venimos siguiendo las estadísticas de accidentalidad aquí en Colombia, particularmente ha sido, digamos, un arranque bastante particular en términos de accidentalidad, afortunadamente sin fatalidades, pero se nota ese choque. Por eso hay que tomar decisiones rápidas y estructuradas. Segundo, para ustedes, para todos, entender el negocio. Yo tengo un indicador que puede significar algo para Colombia y que si uno lo extrapola a la región pudiera ser bastante dramático. Y es que en el caso de Colombia, eso solo pasa aquí, no en otros países, por supuesto, menos de la mitad de los gerentes de mantenimiento son conscientes de sus estructuras de costos. Menos de la mitad de los gerentes de operaciones son conscientes de la estructura de costos. Y si uno no sabe dónde está parado en términos económicos, pues cualquier bus le sirve en términos de estrategia. Aquí hay que entender el negocio y entender muy bien los números desde los estados financieros y reconocer que hay unos retos de inmediatos de muy corto plazo y otros de mediano plazo. El mediano plazo son 6 meses, no 2 años. Es lo que va a pasar precisamente en el arranque de enero cuando tengamos nuevamente la operación un poco más estabilizada. Dicho esto, una pregunta para ustedes es si entendemos los estados financieros. Insistiendo, debemos saber dónde estamos en términos de costos y resultados financieros. Un cuarto elemento que yo destacaría tiene que ver con la cultura de resultado y la disciplina del proceso. Y es como con dos columnas. Uno, orientado a datos. Y lo segundo, no descuidar las competencias blandas. En este momento y en la semana pasada le daba una conferencia que me invitó el gobierno del Paraguay precisamente para conversar sobre temas de liderazgo. Y yo les decía que en este momento el liderazgo tiene que ser, además de muy flexible, también muy empático, pero muy orientado también al resultado. Es decir, entender muy bien el proceso, pero cuidar mucho a la gente. Por estos medios hemos entrado a las casas de nuestros compañeros, hemos entrado a la cocina de los compañeros, hemos perdido, digamos, como ese sentido de intimidad que eventualmente podamos tener. Y hay que reconocer en la gente que toda esta situación ha demandado una sobrecarga emocional, una sobrecarga circunstancial que hay que reconocer y hay que saber manejar. Y eso no se resuelve desde la ingeniería, se resuelve desde la mente y el corazón, se resuelve desde las competencias blandas. Negociar, conversar, entender, reconocer el nivel de carga emocional y estrés que pueden tener los líderes en este momento puede ser bastante importante para todos nosotros. Y finalizo con algo, y es documentar los casos de éxito. Hay muchas cosas que se están haciendo bien en muchas empresas en nuestra región. Particularmente hace unos meses en una de las conferencias que tuvimos creo que hay un micrófono abierto. Randy, buenas noches. Gracias, Randy. Yo particularmente les comentaba que tuvimos un espacio en donde pudimos compartir lo que estaba sucediendo en Uruguay, lo que estaba sucediendo en Perú, en Colombia, en Panamá, eh, solamente, digamos, conversando alrededor de las acciones que se habían venido tomando a nivel empresarial y había bastante convergencia, eventualmente diferencia en tiempo. De diferente, digamos, escala de tiempo. Algunos países entraron en cuarentenas más agresivas más prontamente, otros tuvieron la oportunidad de relajar un poco esas medidas iniciales basadas más en la disciplina de la población que en la misma presión del gobierno, y eso generó otros resultados desde el punto de vista económico. Pero independientemente de las medidas que se hayan tomado puntualmente, sí hubo un factor en común y es que la gente se preocupó y se está preocupando por tener mejor información para tomar decisiones, construido a partir de datos, pero también a partir de lo que se está haciendo bien. La CBM, proyectos de inversión, renovación de equipos. Hay una convergencia de todo esto y tiene que ver con la rentabilidad. Yo creo firmemente que una de las variables de la sostenibilidad es la rentabilidad. Y si uno se devuelve 100 años atrás, cuando Dupont creó la primera fórmula de razones financieras en donde integraba balance y PIG,
Y ya más reciente con los temas de política de calidad, uno diría de qué depende la utilidad, de qué dependen las ventas, de qué depende tener más o menos activos, de qué depende realmente el resultado financiero. Yo digo, si tengo más disponibilidad, tengo más ventas. Es posible que dependiendo si mantengo o no la estructura de costos, me genere más utilidad producir más. En últimas, si uno va a la esencia de esto, termina dependiendo desde el punto de vista de utilidad sobre el activo, depende de la confiabilidad, de la disponibilidad, de la estructura de costos. Mejorar la confiabilidad y optimizar la estrategia de mantenimiento. Y no se necesita realmente, en mi opinión, un sistema muy estructurado, sino más bien con muy, o sea, quiero decir, perfectamente estructurado, sino uno estructurado que funcione para un propósito. Y eso se puede lograr desde el punto de vista de gestión empresarial. Y desde el punto de vista de política de capital, que depende más de los activos, del inventario y la redundancia. Hay que mejorar muchísimo el proceso de inversiones, de ingeniería de valor, de ingeniería de confiabilidad en el diseño, en la operación y en el mantenimiento. Yo creo que parte, digamos, y lo voy a poner de manera didáctica así, porque una empresa como Cabify o Uber tiene tanto valor, o Airbnb antes de pandemia, y era porque finalmente son compañías que no tienen activos, rotan mucho en venta, pero los activos no los tienen. Eso es lo que hace en su esencia atractivo una compañía de tecnología. Rota muchísimo en función de tener buena data y adicionalmente de no tener casi activos. Claro, los servidores y seguramente tendrá algún tema de edificios o algo muy menor contra el volumen de negocios que realmente maneja. Por eso es importante retarnos en términos de realmente los activos que estamos incorporando, porque resta y le quita mucha rentabilidad a una empresa y tener activos quietos, tener activos improductivos, porque los activos están es para generar valor, no para generar problemas. Cuando uno lo ve desde el punto de vista financiero, esos criterios de decisión están perfectamente alineados. Mire, ¿qué piensa un ejecutivo en este momento? En el flujo de caja, cuidar la caja, en el crecimiento, cómo van los mercados, en el costo de financiamiento, gobierno, ayúdeme con alguna línea, eh, o negocio con el banco tasas diferenciadas, diferenciadas o eventualmente periodos de gracia. En eso está el empresario hoy día. Adicional a los temas de cumplimiento, nuestros países desafortunadamente no han podido lograr sacar la otra pandemia, que es la que tiene que ver con la corrupción y la poca efectividad y eficiencia en la asignación de recursos dentro del portafolio público. Pero también para el sector privado aplica esto, y es cumplir bien, hacer las cosas bien. Una manera que yo tengo de resumir esto es: nos interesa y nos importa cómo logramos el resultado. No es de cualquier manera, hay que lograrlo bien. Y por el otro lado, cuando uno ve toda esa historia, dice gerencia de activos, da algunos elementos para ir caminando en ese sentido. Pensando en que hay que aumentar la predecibilidad del flujo de caja. Hace unos años publicó un artículo que fue muy comentado en su momento, porque les decía que la disponibilidad no es la probabilidad de estado estable en que un equipo está operando o operable bajo una condición de diseño y operación dada. No, eso es muy largo y nadie lo entiende. La disponibilidad es la capacidad de generar caja de un negocio, punto. Un vehículo, su vehículo no genera ingresos ni le genera comodidad cuando está en el taller. Al contrario, le genera más problemas y más costos. Entonces, el negocio del mantenimiento bajo esta medida es no hacer mantenimiento. El negocio de la operación es generar predecibilidad del flujo de caja, así como del diseño, así como de la logística, logrando con ello eficiencia operacional, controlando los costos operacionales y, muy importante, elevar el rendimiento de los activos existentes, reducción de costos o mejora de la estructura de ingresos de la compañía. Y dos temas de los que poco se habla, pero que yo particularmente defiendo desde hace muchos años, y es mejorar el desempeño organizacional y mejorar el clima laboral. Es realmente angustiante trabajar en escenarios
de problemas operacionales, básicamente porque el clima laboral se destruye muy rápidamente y la gente debe trabajar, digo yo, bajo cierto nivel de responsabilidad, por supuesto, pero de manera coordinada. Y en eso creo que los sistemas de gestión de activos apoyan muchísimo ese propósito. Para terminar, yo creo, y ya estoy, como siempre lo digo, mis planteamientos siempre son a título personal, no tienen nada que ver ni con IPEMAN, ni con Banti, con la empresa a la que actualmente trabajo, en la que actualmente trabajo y en la que, digamos, estoy vinculado. Es más un planteamiento personal y lo digo siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Toda esta situación de pandemia que es muy triste, es muy delicada, nos está distrayendo de una conversación de fondo que debemos dar pronto, y es el tema cambio climático y el tema de sostenibilidad del planeta. Desafortunadamente, el camino que se venía trabajando a partir de las medidas que se estaban orientando hacia los objetivos de desarrollo sostenible o de cambio climático, se han venido dejando de lado por la presión más inmediata. Y siento de nuevo a nivel global que estamos hipotecando el futuro. Entonces seamos conscientes por eso, porque es que toda esta generación de valor es un factor, pero no es el único. Cuando estamos viendo todo el impacto que tuvo el inicio de COVID, las cadenas logísticas estaban tan extendidas que tocaba ir a China por un remache. Como todo se paró, entonces, oiga, ¿dónde podemos conseguir el remache más cerca? No, es que aquí al lado, pero como un poquito más caro. Creo que esa es una conversación que como empresarios, que como países, que como sociedad tenemos que dar, porque esa sobreoptimización eventualmente lo que está hipotecando es el futuro de la sociedad y de nuestros países en su conjunto. A mí no me queda sino agradecerles por el espacio. De nuevo, agradeciendo a IPEMAN por la invitación. Ya tengo varios años de estar contribuyendo aquí con esta causa, con Víctor y con el equipo de IPEMAN. A ustedes por sacar un tiempo en su descanso de la noche, seguramente con jornadas de trabajo muy largas, para precisamente este espacio. Muchas gracias y quedo abierto a preguntas. Ok, Ale, muchas gracias por la excelente presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tengo alguna, a ver, en el chat. Vamos a esperar que llegue, a ver si algún participante tiene alguna pregunta, puede aperturar el micro y hacer la pregunta directa a Alex, que está gustoso de responder. Ale, yo tenía una pregunta. Eh, con la experiencia que tienes, aquí en Perú, uno de los grandes impactos que hubo en el tema del reinicio en la operación principalmente de las mineras, compañías mineras, el mantenimiento un poco que se vio afectado en el término del, de la, de la, de la del costo, ¿no? Como tú lo comentaste, eso fue un tema importante que no creo que solamente fue en Perú, creo que fue en todo el mundo, ¿no? Y era que para el empresario quedan dos opciones, ¿no? Priorizar dónde el gasto en lo más importante, en lo más rentable para la compañía y recuperar su rentabilidad. Y fue necesario hacer ajustes en los presupuestos que estaban ya teóricamente presupuestados para todo el año, ¿no? Y de pronto se dice, la actividad, inicia la operación de la máquina, comienza el mantenimiento, pero bueno, nos toca también poner sacrificio, como lo comentaste también. Con tu experiencia en Colombia, ¿cuánto por ciento afectó a los presupuestos en términos de reducción en el tema de mantenimiento? ¿Y cuál sería tu recomendación? Muy bien, muchas gracias Santos por esa pregunta y créame que ese es como uno de los factores que tocó gestionar, digo yo, con bastante aprensión en su momento porque fue general en la industria.
Yo particularmente lo resumiría así. Em, una cosa es la minería de materias primas asociadas a metales y otra cosa es la minería asociada a producción de carbón energético. Y voy a separarlo porque tuvo implicaciones diferentes que aún se siguen sintiendo. En la minería de materias primas, claramente se generó un choque muy importante a nivel de demanda, una contracción de la demanda en el mundo. Básicamente el hecho de que el mundo pase de 2,5% en crecimiento en Producto Interno Bruto en los promedios de los últimos 5 años a -5%, eso significa una reducción del 8% netos aproximadamente en términos de crecimiento. Eso en términos de contracción de la demanda afecta directamente el ingreso. Y que generó la obligación de tomar medidas de alivio de caja y de proyección de caja. Creo que eso tuvo varias dimensiones también. La reducción en presupuestos de mantenimiento pudo ser, de lo que pudimos ver acá en Colombia, entre un 5 y un 10% mínimo en esa franja, pero tal vez el mayor impacto se dio fue en términos de empleo. Eh, para que tengan ustedes una idea, en el 2016, más o menos la tasa de desempleo de ingenieros de petróleos aquí en Colombia llegó a ser de cerca del 50% en la franja de 25 a 35 años. Eso quiere decir que la gente entre 25 y 35 años de edad, no de experiencia, se quedó cesante y generamos la mayor tasa de desempleo en el sector energético asociado a petróleo y gas en el mundo. En el mundo. Pero cuando vamos a ver, y cuando estuvimos haciendo este recorrido, hubo un impacto significativo en generación de empleo antes que de la misma pérdida en términos de presupuestos de mantenimiento. Entonces, por eso lo quiero separar como en esos dos capítulos, lo que tiene que ver con la minería de metales. En la minería de carbón energético, eso, quiero decir, de carbón como energético, termina siendo aún más dramático, porque toda esta situación, aunada a una contracción de la demanda, a una mayor oferta de gas, al giro que están tomando los países de Europa hacia generar con más energías limpias, ha hecho que el carbón esté reduciéndose en términos de demanda y también en términos de precio, generando una situación realmente dramática en términos de minería. En ese caso en particular, inclusive la decisión fue no reducir el costo de mantenimiento, sino parar las operaciones. Pararlas. Salía más económico parar la operación que mantenerla produciendo a pérdida. Y de hecho aquí hay una mina en Colombia que le pidió permiso al Ministerio de Minas para dejar de operar no 4 meses, 4 años. Dice, en 4 años no vemos que esto va a cambiar, vamos a lograr tener una demanda contraída que no va a ser viable la operación en este tiempo. Entonces, en ese caso, el recorte fue del 100%. Así de sencillo. O sea, uno lo ve, claro, si tengo la operación para qué mantenimiento voy a ejecutar, mínimo de conservación, que comparado con el tamaño de la operación en condición normal termina siendo así de chiquito. Pero, y ya con esto termino, hay algo de contraste. Si uno ve el sector aeronáutico está proyectando niveles digamos, de ocupación y de actividad en vuelos similares a los del 2019, de diciembre del 2019 hasta el 2024. Eso en términos reales son 5 años. Que países como Perú, que dependen tanto del turismo y que forma parte, digamos, de su esencia como cultura, y yo que he tenido la oportunidad y la fortuna de estar allí en varias oportunidades, se vive eso desde el punto de vista humano desde el punto de vista de sociedad, realmente con un impacto muy, muy grande. Para no alargar la historia, lo que le quiero decir es que los recortes han estado del 5% al 10% en términos de empleo, una situación dramática en pérdida de empleo a nivel industrial,
aún más en el sector comercial, y cuando vamos al sector servicios, el recorte pudo haber estado muy cercano al 100%, como pudo haber estado cercano al esquema de minería de carbón energético. No sé si con eso le respondo la pregunta. Está bien, gracias. A ver, acá tengo una pregunta, ¿no? Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? Ahí tengo pantalla. Bien, bueno, acá hay una pregunta de Luis Enrique. Dice, ¿cómo sabemos que los activos se deben tomar tanto en el en activo operativo y activo fijo? ¿Cómo lograr que en las empresas se lleven siempre estos dos ítems conjuntamente? Esa es muy buena pregunta porque suele suceder con mayor o menor complicación que los activos contables no tienen que ver mucho con los activos desde el punto de vista de ítem mantenible. Creo que todos los hemos vivido y vamos como en ese proceso. Tres ideas centrales alrededor de eso para no enredar la pita. Uno, SAP no resuelve el problema. Uno no genera mantenimiento clase mundo implementando SAP, como no lo logra implementando cualquier sistema de información. El cómo se parametriza y cómo se logra meter allí. Segundo, no hay atajo. Eso requiere una conversación con el área financiera y con el área de mantenimiento de manera estructurada. Normalmente los proyectos, este tipo de situaciones surgen de proyectos de implementación de sistemas de información con óptica financiera, descuidando el componente de gestión empresarial operativa. Entonces hay que tener un trabajo mancomunado. Y tres, seguimiento permanente. Eso es lo que le respondería a Luis Henry, y gracias por la pregunta. Aquí veo una pregunta también, Excelente. Santos, si me permite, de Juan Sí, Ricardo, dale. que creo que estaba antes, que qué certificaciones reconocidas sobre gestión de activos conoce y cómo me debería preparar. Saludos para Ujú. usted y para el suscrito. Juan Ricardo, gracias por la pregunta. Yo le diría que en este momento hay dos certificaciones vigentes que tienen, digamos, alcances complementarios y que son avaladas igualmente por instituciones reconocidas. Una es la del Instituto de Gestión de Activos, el IAM, y otra es la de el Global Partners in Asset Management, que básicamente es un conjunto de asociaciones en donde está incluida el IAM, en donde se genera una certificación que es la certificación CAMA, que es Certified Asset Management Assessor. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Y les digo con humildad que tuve la oportunidad el año pasado de tener las dos certificaciones. El del IAM es más desde el punto de vista de auditoría. La cama está más asociada a asesor del sistema de gestión, o sea, a la implementación. Pero son enfoques. En mi opinión se complementan bastante bien, y de hecho el IAM, para efectos de certificar a la gente, pueden tomar la decisión de irse por la certificación IAM o la certificación CAMA. Para el IAM eso es independiente del tipo de certificación que tenga. Lo importante es, como le digo yo a la gente, que no tener una certificación por tenerla, sino con propósito. Es como los sistemas de gestión de calidad. Usted no dice que tiene ISO 9000 para tener el cuadrito en la pared, sino porque realmente está en un propósito de mejoramiento continuo. Estas certificaciones no funcionan para tenerlas en la egoteca, como suelo decir, sino más bien para generar dinámica en las organizaciones alrededor de mejores prácticas en el ciclo de vida del activo. No son certificaciones de mantenimiento, son certificaciones de gestión de activos en el ciclo de vida del activo. No sé si Excelente. Juan Ricardo le respondo la pregunta. Excelente, Alex. Acá hay una pregunta de Guillermo Ríos. Dice, ¿puede comentar del ISO 55000 aplicado a la gestión de activos? Comentario general. A ver, comentario de un minuto y tratemos de sintetizarlo en eso. ISO 55001 termina siendo el corazón como sistema de gestión del sistema de gestión de activos. Yo particularmente lo que les diría es que no es la única, no es el único referente, pero es el mejor referente. PA 55, que es el antecedente de la ISO 55001, dejó mucha fundamentación desde el punto de vista técnico en gestión de activos. Yo los invito a que lean la PAS 55. La ISO 55001 quedó más enfocada a la gestión.
Y si hay algo que destaco de ISO 55000, como lo dije en el inicio, el liderazgo, el contexto operacional y tener presente para todos el ciclo de vida del activo, desde que nace hasta que muere. Gracias. Excelente, Alex. Yo creo que tenemos varias preguntas todavía, pero nos Yo gana el tengo una pregunta. tiempo. Sí, dale. Buenas noches. Bueno, Ale, respecto a lo que comenta del ciclo de vida del activo, ¿cómo lograr al interior de la compañía que digamos, el objetivo de crecimiento económico pues se dé, pero también vaya de la mano con el proceso real y lo que se debe cumplir del ciclo de vida del activo? Me explico. A veces en el afán de conseguir el cliente, de lograr el negocio, se deja de lado el cumplir el paso a paso, sobre todo en el tema de la información que se debe entregar como producto final de ese nuevo elemento, de ese nuevo cliente. Después viene un reproceso porque toca empezar a capturar lo que quedó con el detalle y eso genera costos porque es un reproceso. Entonces, ¿cómo logramos que las dos partes no compitan, o sea, una competencia sana y que se cumpla? O sea, el comercial que quiere lograr su negocio, que obviamente si no hay negocio, pues no hay empresa, pero que cumpla con los estándares que se han definido en un documento y que no se quede solamente en el documento, sino que logremos avanzar todos de la mano. Muy bien, gracias Janet por la pregunta. Yo en esto tengo un ejemplo un poco coloquial, si me lo permiten, pero es para ser muy didáctico. Y es que eventualmente hay organizaciones que crecen tan rápido, y eso lo comenté yo alrededor de un caso aquí en Colombia, organizaciones que crecen tan rápido que crecen como Hulk. No sé si recuerdan el personaje de las tiras cómicas del universo de Marvel, que se pone verde, crece rápidamente y queda en calzoncillos. Sí, entonces, claro, cuando las organizaciones crecen tan rápido que quedan con el riesgo de perder la ropa, ¿cierto? Es decir, como que perder la forma y perder la ropa. Sí, es muy importante ese punto y yo la verdad no he visto una manera diferente de hacerlo que trabajo en equipo, no compitiendo, colaborando, conversando, diciendo, partiendo de unas premisas razonables en términos del cumplimiento. En general, yo diría que el comercial vende lo que tiene que vender, no necesariamente con el argumento del fundamento que le permitiría vender mejor aquello que debería vender. En términos de rentabilidad, no en términos de volumen, sino en términos de margen y coordinar realmente todo de manera más estructurada. Muchas gracias. Mira, tiene una pregunta interesante que también me llama la atención, que es la última. Dice, ¿qué es la gestión de activos en el sistema bancario? No sé si conoces ahí, Alex, El como parte de las sistema, instituciones administrativas bancarias. a ver, digamos, ese es otro mundo. Particularmente la ISO 55001 habla del activo financiero y no financiero. El asset management tiene que ver más con administración de portafolios de inversión asociados a que a cada elemento de ese portafolio se considera un activo. Una banca de inversión ve una empresa como un activo que le debe generar una rentabilidad. Por eso se llama gestión de activos desde el punto de vista de portafolio en el componente financiero. Un activo es un elemento del portafolio que busca una rentabilidad objetivo. Es por eso que tiene ese nombre. Ok. Buenas noches. Juan Adelante. Salas. Juan, adelante. Me alegra Adelante, Juan. Buenas saludarlo. noches. Buenas noches, Alex. Bueno, yo soy del rubro de la minería, muchos años enfocado al tema de minería. Quiero hacerle un enfoque y una pregunta más que todo del tema de lo que es gestión de activos, ¿no? Sabemos que la gestión de activos, como hemos escuchado también en su exposición, pues dentro de las organizaciones, es un valor importante, ¿no? Es un valor importante donde te genera rentabilidad finalmente. Pero bajo tu experiencia, ¿cuál es el mejor criterio, la forma más adecuada de llevar esta gestión de activos? O sea, en otras palabras, decir, sería lo mejor generar o crear un área específicamente de una gerencia de activos en las organizaciones, porque al menos de lo que yo sé, lo que yo conozco en la minería donde trabajamos,
muy pocos están enfocados a crear un departamento, vamos a decir, de gerencia de activos, para poder manejar adecuadamente este tema que ya mucho tiempo hablamos de lo que es una gestión de activos y un gerenciamiento de activos, donde realmente cuál es lo mejor, porque sabemos que todas las organizaciones viven de sus activos, ¿no? Sus activos es un valor importante en todo sentido de la palabra. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, no? O sea, sería algo adecuado de tener un departamento exclusivamente para gerenciar activos. Lo diría de la siguiente manera. He visto de todo, desde áreas dedicadas para implementar ISO 55000 a áreas que realmente con un líder que gerencia el proyecto y se apoya en todas las áreas, avanza en ese sentido. Eventualmente hay un micrófono abierto. Gracias. El tema es que yo finalmente lo que he visto que funciona mejor es tener, digamos, como una primera fase del grupo trabajando fuertemente en la definición, un grupo muy pequeño, y luego en la implementación la gente haciendo. Estos son sistemas como el de calidad que no se queda un departamento de calidad por siempre, sino que realmente comienza a permear la organización de tal manera que queda muy poquita gente gestionando eso desde un nivel central o corporativo. Y aprovecho y hago empalme con una pregunta que veo allí que tiene que ver con los sistemas de gestión y con SAP. SAP PM por definición no genera un buen nivel de habilitación de mejores planes de mantenimiento, mejores planes de integridad o mejor desempeño de los activos. Es un vehículo. Un sistema de información es una herramienta, no un fin. Un sistema de información es una palanca de valor, pero per se no es la que está haciendo la fuerza para mover la piedra. La piedra la hace el movimiento lo hace la gente, todos los días, empujando y bien orientados hacia el esfuerzo. Eso mismo pasa con las organizaciones dedicadas a gestión de activos. Son una palanca, pero sí tienen que mover toda la organización. Y ahí es clave el apoyo de más alto nivel de la organización en lo que yo he visualizado. Ale, muchas gracias por la excelente presentación, muy claras las respuestas a las preguntas, y nos estaremos viendo en el Congreso. Están invitados todos los participantes al Congreso, y ahí va a haber mucho tema todavía para seguir debatiendo. ¿Te parece, Ale? Claro que sí, Santos. Gracias de nuevo a todos agradecerles por el tiempo, por la paciencia, y claro que sí, un gusto y un honor acompañarlos nuevamente ahí en el Congreso. Éxitos, cuídense. Sí, hasta luego, muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche. Todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Señor Santos, un favor. Gracias a todos. Señor Santos, no sé Sí, si me diga, escucha. escucho. Si nos podría enviar esa presentación que fue compartida a nuestros correos. Sí, de acuerdo. Vamos a coordinar para que sea compartido en los correos que han enviado. Vamos a coordinar para que le llegue. Por favor, le agradecería bastante porque la verdad que muy interesante la exposición. Sé que todavía quedan muchos vacíos porque no se ha hablado básicamente sobre lo que es una gestión de cómo llevar el control y manejo de nuestros activos. Más que nada ha sido dirigido a las finanzas y organización completa de la empresa. Por favor, Correcto, le agradecería infinito eso. De acuerdo, sí. Ha sido una preconferencia y espero verlos ahí en la conferencia que se va a desarrollar en octubre. ¿Sí? Espero la invitación, ingeniero Santos. Muy agradecido. Igual manera, gracias. Hasta luego a todo el mundo. Gracias.